Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar un poco con lo que es función cuadrática y vamos a buscar los elementos que generalmente se nos piden que busquemos cuando tenemos que trabajar con este tipo de funciones. ¿Qué son? Las raíces, la ordenada al origen, el eje de simetría, el vértice y por último, generalmente el ejercicio termina pidiendo que grafiquemos. Vamos a hacerlo en todo esto lo vamos a hacer en 3 videos diferentes para que no quede un solo video muy largo, para tratar de explicar lo más al detalle posible cada una de las cosas que vamos a hacer. Parece muchísimo y cuando yo les estoy diciendo que lo vamos a hacer en 3 videos, ustedes se van a asustar porque van a pensar que es algo muy largo y muy trabajoso, pero en realidad van a ir viendo que no es en realidad tan feo. Con las raíces vamos a trabajar un poquito más, pero después la ordenada al origen la vamos a encontrar con un método súper fácil. El eje de simetría no vamos a hacer una operación aparte, sino que simplemente con la misma operación que utilizamos para encontrar el vértice, ya lo vamos a encontrar. Y por último, graficar. Una vez que tengamos todos estos datos, van a ver que no va a ser para nada complicado. Vamos a tratar de ir haciendo entendiendo cada una de las partes. Entonces, en este primer video lo que vamos a encontrar son las raíces y la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Qué son las raíces o ceros, también llamados? Raíces y ceros significan lo mismo cuando trabajamos con funciones. Lo que significa es cuáles son los valores que le tengo que dar a x para que al hacer todas las operaciones que se indican en la función, el resultado que me dé es 0. Es decir, cuando y va a valer 0. Gráficamente lo que significa es en qué puntos la curva de la función, que en este caso es una parábola, va a cortar al eje de las x. Y me sirve por un montón de razones, pero para graficar lo más importante es que me da 2 puntos que son bastante fáciles de encontrar y que me dan un panorama general de cómo va a ser la función. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar la función a 0, menos 2x cuadrado menos 12x menos 10 igual a 0, porque lo que estamos buscando es cuáles son los valores de x, que cuando nosotros resolvamos y hagamos toda la cuantita van a ser iguales a 0, me va a dar como resultado 0. Esto es una ecuación cuadrática y para resolver la ecuación cuadrática nosotros tenemos una fórmula, ¿sí? Esa fórmula se basa en algo muy simple. Toda función cuadrática tiene como forma a multiplicado por x al cuadrado, es decir, hay algún número que está multiplicando a x cuadrado, que ese número va a ser real, preferentemente casi siempre racional, es decir, o una fracción o un número entero que esté multiplicando a x cuadrado, y para que la función sea cuadrática tiene que ser distinto de 0, no puede ser 0. Más algún otro número b que va a estar multiplicando a la x. Este número sí podría llegar a ser 0, no habría ningún problema y se puede aplicar la fórmula igual. Más algún número c que va a ser el número que esté solo, que esté suelto, que no esté multiplicando a nada. Entonces, a va a ser el número que multiplica a x cuadrado, b va a ser el número que multiplica a la x lineal, a la x que no tiene exponente, y c va a ser el término independiente, el número que está solo, el número que no se multiplica por la variable que es x. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Lo que nos interesa entonces es encontrar en la función o en la ecuación que nos quedó cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Simplemente nos quedamos con empezamos con a. A es el número que está multiplicando a x cuadrado. El número, el coeficiente, no vamos a usar más la x, ¿sí? Simplemente el número que está multiplicado a x. En este caso es menos 2 y lo tomamos con su signo correspondiente. Si el signo fuera positivo no haría falta escribirlo, eso ya lo sabemos, pero como es negativo sí hace falta que lo pongamos. Fíjense que no tomamos la x. Ahora vamos a encontrar cuánto vale b. B es el número que se multiplica a la x y lo tomamos con su número. Como es negativo, necesito escribir el signo. No escribo la x.
Y el número c es el número que está solito, el número que no tiene x, y lo tomo con su signo, va a ser menos 10. Una vez que encontré estos tres valores, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula resolvente. Como tengo una ecuación de grado 2, espero encontrar dos raíces, y esas dos raíces van a ser, vamos a llamarla x1, x2, y la vamos a encontrar aplicando esta fórmula, la conocida fórmula resolvente que tantas pesadillas generan los estudiantes. Y que vamos a ver que no es tan complicada de llevarla adelante. Es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. No haría falta que escribamos esos puntitos, pero los voy a escribir porque así queda en claro que lo que tenemos es una multiplicación entre tres factores. Porque después, acá en esta parte es donde más errores tenemos después. Todo esto dividido 2 por a. Acá, bueno, me aparecen b, a, c, que son los valores de a, b y c que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en esa fórmula por los valores que nosotros encontramos en nuestra ecuación, en nuestra función particular. Me dice menos b, es decir, el opuesto de b. Es decir, al valor que yo tengo de b, le voy a cambiar el signo. Si yo tengo b negativo, le cambio el signo, me va a quedar positivo. En vez de menos 12, me va a quedar más 12. Si yo acá hubiese tenido un más 12, me iba a quedar menos 12. Siempre le cambio el signo. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, acá es b, o sea que tengo que tomarlo con su signo correspondiente, pero como es negativo lo vamos a poner dentro de un paréntesis, está elevado al cuadrado y el cuadrado por fuera del paréntesis. Menos 4 por, ¿sí? Acá esto es la parte donde tenemos que tener cuidado, es por, tengo una multiplicación, entonces por el valor de a. Como a es un número negativo, lo tengo que poner entre paréntesis. Entonces tengo menos 4 por menos 2. El error más común es hacer menos 4 menos 2. Por c, otra vez pongo el signo por. Y como c es un número negativo, vamos a usar también el paréntesis para encerrarlo. Todo esto dividido 2, que me lo da la fórmula, por el valor de a, que como es un número negativo, otra vez entre paréntesis. Los paréntesis en esto son súper importantes, más sobre todo si ustedes esto lo van a tratar de resolver con la calculadora, porque si no colocan los paréntesis adecuadamente, la calculadora les va a dar cualquier cosa. Nosotros no vamos a hacerlo con calculadora, vamos a ir haciendo el paso a paso para que nadie se pierda. Una vez que planteé cómo es mi ecuación particular, mi fórmula particular, es decir, reemplacé todos los valores de a, b y c que tenía acá, vamos a arrancar a hacer las operaciones. Y las primeras operaciones que vamos a hacer son toda esta cosa fea que tengo acá dentro de la raíz, ¿sí? Analicemos, ¿qué tengo dentro de la raíz? Tengo un cuadrado y tengo una multiplicación larga, una multiplicación de tres cosas. Y además tengo una resta. Tenemos jerarquía de operaciones que me dicen qué es lo que tengo que hacer primero y qué es lo que tengo que hacer después. Entonces, esa jerarquía me dice que tengo que hacer primero la potencia. También tengo que hacer la multiplicación y la resta la vamos a hacer por último, ¿sí? Un error común es decir, resuelvo esta raíz, este cuadrado, le resto 4. No, primero resuelvo la potencia, resuelvo la multiplicación, me van a quedar dos números y recién después hago la resta de esos dos números. Entonces, en este paso lo que vamos a hacer es escribir de vuelta x1, x2, vamos a seguir bajando ese término que estaba por fuera, el más menos lo sigo escribiendo igual, y ahora resuelvo la potencia. Tengo base negativa, exponente par, el resultado va a ser positivo,
menos 12 al cuadrado es 144, pero positivo. Y ahora, no se les ocurra nunca hacer 144 menos 4, 140. No. Primero resolvemos esta multiplicación. Tengo tres factores, tres números que se están multiplicando. Entonces lo que hago es ir multiplicando de a poco. Primero vamos a multiplicar los signos, ¿sí? Tenemos una regla de los signos que me permite hacer eso. Tengo un menos, por menos da más por menos da menos. Entonces acá escribo el menos. Ahora sí puedo multiplicar los números ya olvidándome de los signos, porque ya los signos los multipliqué. Vamos con los números. 4 por 2 es 8. Y ese resultado lo multiplicamos por el tercero. 8 por 10 es 80. Entonces, como había adelantado, me tienen que quedar dos números acá adentro. Que el primero siempre va a ser positivo, porque es una raíz cuadrada. Y el segundo puede tener acá un menos o puede tener un más, porque eso va a ser el resultado de hacer las operaciones con los signos que yo tenga. En este caso medio menos, entonces lo que voy a resolver es una resta. Todo esto dividido 2 por menos 2. Resuelvo la multiplicación, más por menos es menos, 2 por 2 es 4. Ahora sí ya puedo resolver la resta que tenga acá adentro. Yo voy a seguir acá al costado. Me va a quedar que x1, x2 es igual a 12 más menos la raíz cuadrada de, y hago la resta, 144 menos 80, eso ustedes pueden usar la calculadora, por supuesto. 144 menos 80 es 64 y todo esto dividido menos 4. A partir de acá ya podemos, bueno, la raíz de 64 es fácil de calcular, es una raíz entera, es 8. Si no, ustedes usan la calculadora y van a encontrar esa raíz. Ahora lo que hacemos es separar. Encontrar x1 por un lado usando uno de los signos. Por ejemplo, el más. Entonces me va a quedar 12 más. Ya no escribo más menos, escribo solo más. La raíz cuadrada de 64 que es 8. Todo dividido menos 4. Y la segunda raíz que es x2 va a ser, sigo escribiendo el 12. Ahora en vez de usar el más, uso el menos. La raíz cuadrada de 64, que es 8, dividido menos 4. Y ahora calculo. 12 más 8. 12 más 8 es 20. 20 dividido menos 4. Primero positivo entre negativo va a ser negativo. Es la misma regla que se utiliza para la multiplicación. O sea, digo, más dividido menos es menos. 20 dividido 4 es 5, entonces una raíz es menos 5. Para encontrar la segunda raíz hago 12 menos 8, eso da 4 positivo, y 4 dividido menos 4, más dividido menos es menos, 4 dividido 4 es 1. Entonces ya tengo las dos raíces. Una raíz es menos 5, la otra raíz es menos 1. Lo que voy a hacer es borrar acá la formulita y guardar esos datos que encontré. Vamos a escribir raíces x1 menos 5, x2 menos 1. Vamos a buscar también la ordenada al origen, que es un dato súper fácil de encontrar. Básicamente la ordenada al origen lo que me indica es en qué punto la curva de la función va a cortar al eje de las y. Las raíces son en qué puntos corta el eje de las x. La ordenada al origen es en qué punto corta el eje de las y. Y eso va a ser cuando x valga 0. Entonces la cuenta, la operación que yo tendría que hacer es reemplazar la x por 0 y operar. Pongo un 0 acá, pongo un 0 acá. Pero es muy fácil ver que cuando yo pongo un 0 acá, todo esto se va a hacer 0. Porque voy a estar multiplicando por 0. 0 al cuadrado es 0. Multiplico por 0 y cualquier cosa que multiplique por 0 es 0. Acá también voy a multiplicar por 0. Entonces también se volvió 0. Lo único que va a sobrevivir es este término independiente.
¿sí? Es el menos 10. Entonces, básicamente podríamos decir, sin tener que hacer ninguna operación, sí es importante que sepan de dónde sale o por qué, pero sin necesidad de hacer ninguna operación, nosotros podríamos concluir que el término independiente es la ordenada al origen. El número que está solo es la ordenada al origen. Utilizando esto, el valor de C es la ordenada al origen. Entonces, la ordenada al origen es menos 10. Voy a cortar acá el video. En el próximo video vamos a seguir trabajando con el eje de simetría y el vértice.